Muy bien, vamos a abrir la Biblia esta mañana en el libro del profeta Isaías. El capítulo 53. ¿Cuántos vinieron anoche? Quiero ver las manos. Opa, ha mejorado ya como 15. Bueno, entonces los demás, como dijo el sabio Salomón, están en bate baño, porque no saben de qué hablamos anoche. Anoche estuvimos hablando del tema de por qué nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué creemos que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo? ¿Por qué creemos lo que creemos? Y lo que estaba tratando de explicar, y voy a tomar 5 minutos para recapitular, porque si no, de verdad los voy a agarrar de aire. Lo que estábamos tratando de explicar es que muchas veces lo que la gente tiene no es fe, sino que es una cuestión cultural. Si usted no hubiera nacido en América Latina, sino que hubiera nacido en Arabia Saudita, por ejemplo, es probable que usted no creyera que Jesús es el Mesías. Es probable que usted no dijera que la Biblia es la palabra de Dios. Diría que el Corán es la palabra de Dios. Diría que Jesús, o Isa, como dicen ellos, es un profeta nada más, pero que Mahoma es mejor profeta que Jesús, que vino a completar lo que hizo Jesús. Si usted hubiera nacido en la India, probablemente se reiría de la Biblia y diría que el libro santo es el Bhagavad Gita o el Ramayana. O si hubiera nacido hace 600 o 700 años en México o Guatemala, antes de que llegaran los españoles, usted diría que la palabra de Dios es el Popol Vuh, que ahí está la historia de la creación y de los dioses y de los hombres. Cuando la gente dice yo creo en Dios, creo en María, o creo en Cristo, creo en el Papa, o creo en la Biblia, en realidad no crea usted que lo dicen porque han hecho un estudio o un análisis minucioso de las diferentes opciones que tienen. La mayoría de la gente es católica porque nació en un hogar católico, no porque nunca han estudiado ni la historia de la iglesia católica, ni el dogma de la iglesia, ni la vida de los papas, ni los decretos de los concilios. El 99.9% del católico no tiene ni la menor idea de qué está usted hablando cuando dice eso. Yo soy católico, esa es la religión verdadera y la que Cristo fundó. Pero si usted hubiera nacido en Arabia, diría lo mismo. Y ahora viene la parte interesante. Con los evangélicos pasa exactamente lo mismo. La Biblia es la palabra de Dios, todo, amén. Sí, repetimos todas las mañanas, la Biblia es la palabra indestructible de Dios. Pero ¿usted cree eso de verdad? Y si lo cree, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? ¿En cuántas versiones? ¿Tiene algún cuaderno de notas donde usted lleva a mano sus estudios? Hermano, el 99.9% de los evangélicos es exactamente igual, se mueren y nunca han leído ni siquiera la Biblia completa. Y decimos que es la palabra de Dios. O sea, ¿qué clase de fe es la nuestra que creemos que Dios nos habla, creemos que Dios nos da un libro y estamos tan ocupados viendo la telenovela que no podemos leer el libro de Dios? Pero eso sí, todos dicen, amarás al Señor tu Dios y lo pondrás en primer lugar y con todo tu corazón y con todo tu alma. O sea, sabemos todas las palabras, pero es más una cuestión cultural que una cuestión de fe. La fe es imposible tenerla si no es a través de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Lo estoy inventando o lo dice la Biblia? No, lo dice la Biblia. Pero la mayoría de creyentes que yo conozco, y obviamente hay sus honrosas excepciones, la mayoría de creyentes que conozco, oigan, no de creyentes, de pastores, no han leído la Biblia nunca, ni siquiera completa. Y si no han leído la Biblia, menos puede esperar usted que hayan leído el Corán, menos puede esperar usted que hayan leído el Bhagavad Gita, menos puede esperar usted que hayan leído el Popol Vuh. O sea, de malas algunos pedacitos de la Biblia y Paco y Lola. Y con eso nos tiramos al púlpito a decirle a la gente cómo tiene que pasar la eternidad. Entonces no es de extrañar que haya tantas herejías en las iglesias. No es de extrañar que las iglesias están llenas y hay más show que palabra, y hay más gritos y zapateos y brincos que conocimiento. Y no es de extrañar que la Escritura diga que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. No dice que le faltó oración al pueblo, en las iglesias se ora. No dice que le faltó ayuno, no dice que le faltó alabanza. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la deficiencia? La carencia que Dios detecta en su pueblo. Y óigame, dice mi pueblo, no dice los impíos. Dice mi pueblo perece porque le falta ¿qué? ¿Le falta qué? Conocimiento. Entonces viene cualquier persona y los enreda. Gente que tiene años de estar en una iglesia cristiana, de pronto no los vuelve a ver usted.
Y se los encuentra, hermano, no te olvides. No, pastor, ya no estoy yendo a la iglesia. Ahora viera, llegaron unos y unos testigos de Jehová, viera qué gente más linda y educada. Y en 40 minutos le dejaron el cerebro como el pelo de una loca, hermano, enredado. Usted perdió 20 años tratando de enseñarles, pero nunca se molestaron en estudiar. La gente cree que con venir y sentarse ahí y oír llover durante 40 minutos, con eso la vida les va a cambiar, con eso Dios va a hacer milagros, con eso van a entrar al cielo, con eso van a tener una vida victoriosa. No, hermano, no nos engañemos. Si no le echamos ganas, si no le ponemos nosotros, véalo no a nivel espiritual. Y no sé por qué ya me salí del canasto hace rato. Intentaré volver en unos minutos. Pero véalo no a nivel espiritual, véalo a nivel académico. Usted va al colegio, va a la escuela, va a la universidad, va a donde sea que vaya. Y oye, uno oye al maestro, oye al profesor, oye a la profesora. Pero normalmente, ¿qué hace uno, hermano? Uno sabe que uno no es tan vivo. Y entonces lleva por lo menos un cuadernito y un lapicero. Yo pasé 5 años en el colegio con el mismo cuaderno. No por falta de plata, no por vago, nada más. Pero aún así lo llevaba. Y toma alguna nota, apunta alguna fecha, apunta un nombre, porque uno sabe que no se va a acordar del día del examen. Y aparte de eso, normalmente viene un periodo en que hacen exámenes y entonces uno agarra el cuaderno con las notas y agarra el libro y llama a los compañeros. Y cuando vienen los exámenes finales hacemos grupos de estudio y hacemos centros. Y a veces hasta tenemos que pagar a alguien por fuera para que nos dé un centro de matemática o algo y nos ponga al día. ¿Sí o no es así? Ahora estoy hablando a nivel académico, a nivel intelectual. Ahora imaginen cómo será el asunto difícil a nivel espiritual, donde hay una oposición demoníaca para que la gente no entienda lo que está oyendo. Es que a veces no entendemos. A veces creemos que venimos al culto y que esto está lleno de los ángeles de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Sí, hermano. Pero mientras la presencia de Dios está aquí, hay espíritus inmundos trabajando también. Ay, no, pastor, no diga eso. Ay, santísimo. No me crea a mí, por favor. No me crea a mí, créale a Jesús. Jesús dice: el sembrador salió a sembrar. ¿Sí? Y parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Bueno, usted aquí no ve golondrinas ni chigüirros. Pero Jesús después explica la parábola. Dice: el sembrador es el que siembra la buena palabra, la buena semilla. Pero las aves del cielo, dice, es porque después viene el malo y la arrebata para que no entiendan. Quiere decir que mientras un hombre o una mujer de Dios está predicando o está enseñando o está ministrando la palabra, hay dos trabajos ocurriendo simultáneamente. Hay una obra del Espíritu Santo tratando de que la gente abra su corazón, abra su entendimiento a esa palabra, y hay una obra demoníaca tratando de que usted abra el celular, de que se fije si la novia vino o está hablando con alguien más, de que si dejó la llave del tubo abierto, que si dejó el gas de la cocina destapado, que si el perro se le amarró, se le soltó. Entonces, usted no se da cuenta, hermano, pero mientras usted está sentadita o sentadito ahí, hay una lucha a nivel espiritual, hay una guerra a nivel espiritual. ¿Y qué es lo que quiere el malo? Él ya no pudo impedir que usted viniera esta mañana. No lo pudo hacer quedarse en su casa viendo televisión, no lo pudo hacer irse para el paseo, ni para el río, ni para la playa. Usted vino, tomó la decisión mejor, está sentado aquí oyendo palabra de Dios, pero el enemigo no se ha rendido, quiere hacer algo. Está tratando de que usted no entienda lo que escucha. Eso no ocurre cuando usted va a la universidad, eso no ocurre cuando usted va al colegio, no ocurre cuando va a la escuela. Esta lucha espiritual solo ocurre cuando se está sembrando o tratando de sembrar la palabra del Señor. ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando? Entonces a veces no somos conscientes de eso y creemos que con lo que escuchamos aquí ya tenemos herramientas para defendernos en la vida allá afuera, pero no, hermano. Dios dice: yo soy alto y sublime, pero miraré a aquel que es pobre y humilde y que tiembla a mi palabra. La humildad en la Biblia no es cómo usted se viste, no es cómo usted camina, no es cómo usted habla, es qué actitud tiene usted ante la palabra de Dios. La trata con amor, la trata con reverencia, la trata con interés. Cuando yo tenía 6 meses, 7 meses de convertido, en las iglesias acostumbraban dar algo horrible que llamaban los testimonios. Todos los cultos el pastor pasaba y decía: ¿alguien tiene un testimonio esta semana? Y la iglesia tal vez tenía 40 años de fundada y tenía 40 miembros. Todos se conocían desde que gateaban. Y el pastor, y obviamente nadie, ya todo el mundo. Pero ¿cómo es que nadie? Nadie tiene un testimonio. El Señor no ha hecho nada. Entonces ya se levantaba alguien atrás. Yo alabo al Señor porque Él salvó mi alma. Hace 39, amén. Esos son todos testimonios.
Y cuando yo vi aquella cosa, a mí se me caían las bajas. Yo decía, 39 años tiene esta señora en la iglesia. ¿Cuánto debe saber de la Biblia? ¿Cuánto debe conocer de Dios? Y adivine qué, no sabía ni papa. Y si usted cree que es chiste, un día esa señora de la que le estoy hablando, yo estaba pasando para variar por una serie de problemas y de luchas, y andaba con, diría mi abuelita, con el moco caído. Andaba medio tristón y se me echaba de ver en la cara, que estaba triste. Y esta hermana se me arrimó, era diaconisa en la iglesia, y me dice, hermanito, ¿usted está pasando por algún momento difícil? Ah, sí, hermana, bastante difícil. Me dice, le voy a dar un consejo, hermano. Amén, échelo, hermana. De uno deseando algo. Me dice, ponga toda su confianza en Jesús. Y digo, ay, Señor, mátame. Me dice, pero no en cualquier Jesús, sino en Jesús niñito. 39 años de estar en la iglesia. Ya murió, por eso estoy hablando mal de ella. Ya no la puede afectar lo que digo. Oiga, diaconisa de la iglesia. Dice, porque yo a Jesús niño le tengo una devoción. Oiga, si yo estaba deprimido ahí, terminé casi que desmoralizado. Digo, qué esperanza, por Dios, ¿qué ha aprendido esta señora? ¿Qué sabe? Yo no tenía un año de convertido todavía, pero ya yo sabía que las cosas no funcionaban así. ¿Cómo sabe uno entonces que está en la verdad? ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que Jesús es el Mesías? ¿Cómo sabemos que es Jesús la última voz de Dios al mundo y no Mahoma, que vino 600 años después? ¿Cómo sabemos que es Dios Padre el creador del universo y no Brahma, como creen los hindúes? ¿Cómo sabemos que la Biblia es la revelación de Dios y no el libro de Mormón, como creen los mormones? Lo que decíamos anoche, para volver a nuestro tema entonces, es que en mi caso personal, y permíteme que use mi vida como ejemplo, pero yo creo que es válido para cualquiera. En mi caso personal, lo que me convenció a mí, y créame que yo no soy fácil de convencer, lo que me convenció de que la Biblia era la palabra de Dios fue las profecías que aparecen en la Biblia. Es el único libro de todos estos libros religiosos, de todos estos libros que dicen libros sagrados, que contiene profecías y que las profecías se cumplen. Es un libro donde usted puede leer lugares reales, países reales, sitios históricos. Es el libro donde si le habla a usted de Siria, Siria existe todavía. Si le habla de que Pablo iba para Damasco, usted puede tomar un avión y viajar a Damasco. Si le dice que David gobernaba en Jerusalén, usted puede ir a Jerusalén y pasear o quedarse a vivir si quiere. Si le dice que Israel estuvo cautivo en Egipto, usted puede ir a Egipto y ahí está. Si le dice que cruzaron el Mar Rojo, puede ir a la playa y exactamente ver que al otro lado se encuentra la tierra prometida. Geográficamente, históricamente, no hay ningún libro como la Biblia. Es más, es un libro que los arqueólogos que no son creyentes utilizan como guía para ir a hacer sus excavaciones. Si usted es arqueólogo, no puede andar con un sacho y una pala y haciendo huecos en cualquier parte a ver qué se encuentra. Tiene que tener alguna idea, alguna pista de dónde hubo una cultura, dónde hubo una ciudad, dónde habitó un pueblo, antes de gastar millones de dólares moviendo un equipo y personas para ir a excavar ese lugar. Pues ¿sabe cuál es la guía que se usa para excavar en el Medio Oriente? Este librito que tengo aquí. No el Corán, no el Bhagavad Gita, no el Popol Vuh, no el libro de Mormón. Y repito, este libro espectacular que es la Biblia tiene cientos de profecías. Y cuando yo empecé a leer la Biblia, lo que me golpeó, créame, no fue la historia de Jesús, porque eso lo había oído desde pequeñito, no fue nada. Me golpeó empezar a encontrar nombres de lugares, de países que yo conocía, acontecimientos históricos, y ver que habían sido anunciados hechos antes de que ocurrieran. Y la profecía tiene una cosa muy importante. Disculpen los que vinieron anoche, pero esto es un repaso y tenemos que ubicarnos. ¿Qué es lo que me garantiza a mí la profecía? Me garantiza que hay alguien que no es humano que puede hacer dos cosas. Una, conocer el futuro. Ningún ser humano puede conocer el futuro. Eso no existe. Estamos llenos de brujos, de hechiceros, de adivinos, de escritores de horóscopos. La gente quiere conocer el futuro, pero no se puede. Hace poco despidieron de Televisa en México a una señora que era una cubana, que era como la bruja oficial del canal. La única profecía que ha pegado es que José se iba a morir este año. Pobrecito José ya estaba más del otro lado que de este, hermano. Esa hasta yo la pegaba. Y es que nadie puede saber.
A 1, a 2, a 3, a 5 años ¿quién se puede imaginar lo que va a ocurrir? Hace 50 años, ¿quién podía imaginar el mundo en que íbamos a vivir? Hace 50 años, ¿quién puede imaginar que sus hijos iban a andar con teléfonos celulares? Que con un teléfono iban a estar conectados con el mundo entero. Que todas las personas, hasta los más pobres, tienen una cámara de no sé cuántos píxeles en la mano. Que con ese teléfono, ¿quién se puede imaginar eso hace 40 años? Hace unos 60 años, el gerente general de la International Business Machine, la IBM, que era la empresa más avanzada en tecnología, le ofrecieron todos los diseños para que la IBM se dedicara a producir en serie computadoras. Y dijo, yo calculo, oígame, estábamos hablando no de un señor de apellido Jiménez de Palmares, estamos hablando de un hombre inteligente, vamos a ver, el CEO, el gerente, el manager de una empresa gigantesca a nivel mundial. Le ofrecieron y dijo, ¿para qué producir eso en serie? Dice, yo calculo que contando aún a las dependencias del gobierno como clientes, en el planeta puede haber mercado para 100 computadoras. Entonces no vale la pena producirlas en serie. 100 computadoras. ¿Cuántas computadoras cree que hay en el mundo en este momento? O sea, este señor que era un gato, era un genio, era un gerente, un administrador, un previsor. Parte de la administración es prever. No pudo prever, hermano, el mercado que iban a tener las computadoras. Si usted le hubiera dicho a sus abuelitos que iba a haber algo que se llamaba internet y que usted podía tener la pregunta que se le ocurriera y preguntarle a un señor que se llama Google y que Google le podía responder en fracciones de segundo, su abuelo se hubiera reído y dice, no, usted está hablando de brujería. Nadie hace 2 generaciones podía imaginarse cómo va a ser el mundo ahora. Y nadie ahora puede imaginarse cómo va a ser el mundo dentro de 2 o 3 generaciones. Usted no tiene la menor idea de cómo va a ser el mundo donde vivan sus nietos o sus bisnietos. ¿Por qué? Porque la tecnología se desarrolla a una velocidad acelerada, en una progresión ascendente. Pero cuando usted llega a la Biblia encuentra gente que vaticina cosas que iban a ocurrir no 40 o 50 años, iban a ocurrir 200, 600, 1000 años después. Y hay profecías de todo tipo, de bendiciones, de juicios, de guerras. Pero las más interesantes y con las que nos estamos enfocando este fin de semana es un tipo de profecías que llaman profecías mesiánicas. Dentro de toda esa masa profética que hay en la Biblia, hay un segmento, hay un sector de profecías que se llaman profecías mesiánicas. ¿Qué son las profecías mesiánicas? Son las que anuncian la llegada de un hombre que iba a ser el salvador del mundo, de un hombre que iba a cambiar la historia, de un enviado por Dios, que iba a redimir a las naciones. Y lo curioso, ¿están conmigo todavía? Recuerden que las aves están tratando de picotear Lo curioso de esto, amado, es que la primera profecía mesiánica está en el libro de Génesis. Para que tenga una idea si esto es importante. Adán y Eva pecan, se rebelan, desobedecen al Señor y Dios aparece no para fulminarlos. Obviamente los reprende, los castiga por su pecado, porque Dios es un Dios justo, pero también es un Dios de amor. Y entonces les da una promesa. Y le dice a la mujer, pondré enemistad entre ti y la serpiente, y entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Dice, la simiente de la serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el talón, en el calcañar. Pero la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Esta es la primera profecía mesiánica, está en Génesis capítulo 3. Quiere decir que el mismo día que el ser humano peca, el mismo día que el hombre falla, ese mismo día Dios interviene para dar una promesa, para decirle no todo está perdido, hay una esperanza. No les dice cuándo va a ser, pero lo que le dice a Eva es, tu simiente, un hijo tuyo, va a ser herido por la serpiente, pero no te aflijas porque tu hijo, aún herido, le va a aplastar la cabeza a esa serpiente. Y aquí no está hablando de una bucaracá, está hablando de Satanás. Si leemos el contexto de Génesis 3, eso es lo que está hablando. ¿Seguimos juntos? ¿Estamos en la misma página todavía? Perfecto. A partir de ahí, Eva sueña que va a ser un hijo literal de ella, el Mesías. Pero no son ni sus nietos, ni sus bisnietos, ni sus tataranietos. Pasan los años, pasan los siglos. Y las mujeres judías, cuando quedan embarazadas, sueñan que su hijo va a ser varón y que ese puede ser el Mesías. Pasan los siglos y no.
Aparece. Se levantan hombres poderosos en Israel, pero ninguno es el Mesías. Cuando faltaban unos 625 años para que Jesús viniera a este planeta, Dios levanta a un hombre que se llamó Isaías y le da una de las profecías mesiánicas más lindas que hay, que está en el capítulo 53, y ahora sí vamos a entrar. Isaías capítulo 53. Muy bien, vamos a ir despacito, pero vamos a avanzar. ¿Dónde estamos ubicados en este momento cronológicamente? En el siglo 7 antes de Cristo, más o menos el año 625 antes de que Jesús nazca. Entonces el profeta Isaías empieza, que ha estado predicando durante bastante tiempo en Jerusalén, pero como que la gente no se quiere convertir. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Está como un poquito desanimado, pero de pronto empieza a ver en su espíritu algo. Empieza a ver a un hombre que no existe en ese momento. Dice: este hombre subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Olvídese de esa imagen de los Cristos que pintaban ahí en el Renacimiento y que ponen en las iglesias. Un Cristo rubio, de ojitos celestes y todo cuchicuchi ahí, como una gotita de sangre aquí y otra en los piecitos. Eso no es la cruz, hermano, eso es una mentira. La cruz era algo horroroso. La cruz era un matadero. Era un lugar donde la gente terminaba, gritaba, vomitaba, perdía el control de los esfínteres, defecaban, orinaban. Los dolores eran terribles, se asfixiaban. Ese crucifijo que le pintan a uno ahí, hermano, eso no tiene que ver nada con la realidad. La cruz era un lugar espantoso. Y antes de llegar a la cruz ya Jesús iba roto por el látigo, ya le habían arrancado pedazos de la barba. No es ese Cristo lindo, ese chiquito guapo que le ponen ahí, que muchas veces era el novio del pintor. Y la gente se persina y le prende velas ahí sin saber ni lo que están haciendo. Es que no, yo no lo hago a eso, lo hago a lo que eso representa. ¿Cómo eso va a representar la gloria de Jesús allá, por Dios? Le veremos, dice Isaías, pero le veremos sin atractivo, porque no hay hermosura en él. Déjeme decirlo en pocas palabras: el espectáculo de Jesús en la cruz es un espectáculo de fealdad. Es un hombre desnudo, azotado, con pedazos de carne arrancados, con la barba, coronado de espinas, con la sangre cubriéndole la cara, deformado por el dolor, por la asfixia, por la agonía. Isaías empieza a ver algo de este Mesías que tenía que venir, y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Los judíos durante muchos siglos a este pasaje de Isaías 53 le llamaron el pasaje del siervo sufriente. Ellos no entendían cómo su Mesías tenía que sufrir algo tan terrible como lo que Isaías describe, pero decían: el Mesías va a venir con poder, con gloria, pero también va a sufrir, porque el profeta lo describe gráficamente, el sufrimiento de este Mesías. Verso 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, lo que le pasó a Jesús fue algo tan terrible que la gente dijo: este hombre tiene que ser malísimo para que Dios lo castigue de tal manera. Dice: nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero el Espíritu Santo le sigue revelando a Isaías: pero él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué es lo que Isaías está describiendo? Un Mesías que va a sufrir terriblemente, tanto que la gente va a decir: ese hombre tiene que ser malísimo, Dios tiene que haberlo rechazado para permitir que le pasen esas cosas tan espantosas.
Pero Isaías explica, dice, pero eso no es por algo malo que él hizo, es porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, porque cada uno de nosotros se apartó por su propio camino, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Es que el problema del Dios con el que tratamos es que la gente religiosa tiene un Dios que es justiciero, es un juez, es un amargado. Está esperando que usted tenga un mal pensamiento para mandarle un rayo y condenarlo al infierno. Ese es el Dios de los religiosos. Y el otro es el Dios de los alcahuetes, que eso el Diosito es puro amor, Él es pura vida, no, Él perdona, uno puede hacer lo que quiera. Y ninguno de los dos es el Dios verdadero. El Dios verdadero es santo y es amoroso, es justo y es misericordioso. Entonces, ¿cómo hacemos para combinar las dos cosas? Si Dios nos condena a usted y a mí por nuestros pecados, está bien, lo merecemos. Y Él está ejercitando su justicia, pero ¿dónde queda su amor? Y si Dios nos dice, no, ustedes son una pila de sinvergüenzas todos, pero yo los amo mucho, sigan viviendo así, yo los meto al cielo a todos. Ahí está el amor de Dios, pero entonces ¿dónde queda su justicia y su santidad? Es en Cristo Jesús donde se juntan las dos cosas, es en la cruz. En la cruz Dios muestra su justicia, su ira contra el pecado, castigándola en Jesús. Y muestra su amor, tomando la justicia de Jesús y poniéndola en nosotros. Esa es la maravilla de la cruz. Ese es el intercambio espiritual que ocurre ahí. Muy bien. ¿Qué pasó mientras ocurría todo esto? Dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Se acuerdan? ¿Cómo pasó Jesús la última noche en esta tierra? La pasó preso y la pasó de un juicio a otro. Lo juzgó Herodes, lo juzgó Pilatos, lo juzgó Anás y Caifás. Por cárcel y por... Ahora, pare un momentito el reloj y respire y diga, ¿cómo una persona como Isaías, que vivió 625 años antes, podía saber estas cosas? ¿Cómo podía saber estos detalles? ¿Qué es? ¿Que Isaías era brujo, era divino? No, hermano, ese cuento, no hay brujos que conozcan el futuro. Es que tiene que haber un Dios que conoce el futuro y que no solo conoce el futuro, sino que puede controlar la historia para que el futuro que Él profetizó se cumpla. No sé si me estoy explicando. Es que son las dos cosas, no es solo qué va a pasar dentro de 500 años, es en 500 años mueren, nacen tanta gente, hay guerras, hay pestes, hay terremotos, hay plagas. ¿Cómo hacer para que todas estas piezas del rompecabezas se acomoden y lleguen exactamente al punto que yo profeticé? Si no es Dios, ¿quién va a poder hacer esto? Isaías ya tenía siglos de muerto cuando Jesús vino. Isaías no pudo haber arreglado el escenario, no pudo haber arreglado las cosas. El Dios que lo inspiró a él tiene que haberse estado sentado en el trono controlando todo, hermano. Tiene que haber controlado que el imperio romano conquistara Palestina. Tiene que haber controlado que Poncio Pilato fueron palanganas y que el César lo nombrara pretor en Judea. Tiene que haber controlado que Anás y Caifás fueran dos sumos sacerdotes corruptos. Tiene que haber controlado que Judas fuera un sinvergüenza que traicionara a su maestro. Es que son millones de detalles. Es imposible para la mente humana ni siquiera imaginarnos todo lo que tiene que ocurrir, hermano, para que el resultado que Dios profetizó 600 años antes se cumpla. Esa es la clase de Dios con el que usted está tratando. Cuando usted dice creo, es en ese Dios que cree, no en ese viejito cacreco que le pintan ahí en las imágenes. Le pintan a un Dios ahí, parece el ser que dan ganas de llevarlo a cruzar la calle, más bien. Y cuando hablamos de Dios, hermano, decimos que Dios es todopoderoso, que es omnisciente, yo creo que ni entendemos lo que estamos diciendo. La infinidad, el número infinito de cosas que Dios tiene que controlar, hermano, en el universo para que sus planes y sus propósitos se cumplan. No hay casualidad, no hay errores. Quiere decir que usted nació en esa familia en la que nació, con todos los problemas que su familia tiene. Nació en este pueblo de nada, pudiendo haber nacido en París, que hubiera sido más bonito y comido más rico. Pero Dios no se equivocó, lo quería aquí. Nació en el tiempo correcto, no 100 años antes ni 100 años después, nació en el momento justo. Si Dios está en el trono todavía y si todavía controla la historia, todas las cosas que nos han ocurrido, aún las feas, las dolorosas y las desagradables, tenían un propósito que no entendemos ahora, pero es para tenernos aquí hoy en este lugar, adorando al Señor. Uno empieza a vivir en fe cuando empieza a entender estas cosas.
A darse cuenta que mis tragedias y mis problemas, hermano, no son nada en la eternidad, no representan gran cosa. Para mí es un mundo, pero en el plan infinito y eterno de Dios eso no es nada. Tiene un propósito, va en alguna dirección que no entiendo, que no me gusta, pero va. Entonces este Mesías, dice Isaías, que iba a ser quitado por cárcel y por juicio, ¿sí? Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y oiga lo que sigue, porque es importante. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Tratábamos de explicar anoche. Morir en la cruz era lo peor que le podía pasar a un ser humano. Es más, era tan terrible que los romanos prohibían que a un ciudadano romano se le crucificara. Solo los esclavos que se rebelaban podían ser crucificados. No sé si vieron la película Espartaco, pero bueno, ahí le explica un poco la idea. Y solo los criminales, violadores, asesinos, o estos dos que crucificaron al lado de Jesús, en griego dice que eran lestai, y los lestai eran asaltantes de caminos, bandoleros. Esta gente no merecía ni siquiera que le hicieran una sepultura. Entonces lo que los echaban era en una zanja que se llamaba la fosa común. Los bajaban de la cruz, a todos los que ejecutaban, los tiraban ahí el cadáver, echaban un poco de tierra o de cal encima, y ahí venía otra fila de muertos después, más tierra, más cal, y ahí venía. Resulta que en ese día, usted puede estar seguro que ya la zanja donde iban a tirar esos 3 cadáveres, los de los 2 lestai y el de Jesús, ya estaba abierta, porque Isaías dice que se dispuso con los impíos su sepultura. Iban a echar el cuerpo de su Salvador en la zanja donde estaban los huesos de todos los criminales que Roma había ejecutado durante décadas, de todos los asesinos y violadores. Se dispuso con los impíos su sepultura. Pero cosa curiosa, Jesús tiene dentro de sus discípulos un grupo que no son de los que andan con él para arriba y para abajo como los apóstoles, sino hombres como Nicodemo, que era un maestro de religión, como José de Arimatea, que era un hombre rico de negocios. Y entonces José de Arimatea, que es un personaje influyente, va donde Pilato y le dice que por qué no le hace el favor y le entrega el cuerpo de Jesús. Y a Pilato, mientras no tenga que hacerle el hueco ni poner la lápida, le da lo mismo que le echen en la zanja o que se lo lleve otro. Y José de Arimatea, que aparte de rico era previsor, había comprado un lote y tenía su tumba hecha ahí en la roca. Y entonces toma el cuerpo de Jesús y le presta la tumba para que lo pongan ahí. Probablemente se la prestó calculando que en unos 10 o 15 años ya los huesitos los pueden sacar y ponerlos en otro lado. Lo que José de Arimatea no sabía es que el préstamo iba a durar 3 días y 3 noches nada más, porque al tercer día el Dios del cielo sacó a su hijo de entre los muertos, hermano. Fue un préstamo a muy corto plazo. José de Arimatea no sabía eso. Pero note el detalle, note cómo Isaías 622 o 23 o 25 años antes, Isaías dice que de este Mesías se dispuso sepultarlo con los impíos, pero que con los ricos fue en su muerte. Por Dios, hermano, ¿cómo puede un ser humano saber eso? Esta es una de las profecías mesiánicas más claras que hay, indicando quién es el enviado de Dios, quién es el Mesías. Trate de aplicarle esto. Sí, hay hombres que han sufrido mucho, hermano. Mahatma Gandhi en la India, los ingleses lo metían a la cárcel. Martin Luther King ahí defendiendo los derechos de los negros en Estados Unidos. Hay hombres que hicieron grandes cosas. Abraham Lincoln defendiendo a los esclavos. Y lo mataron a Luther King, mataron a Abraham Lincoln. Decía mi abuelito que todo el que se mete al Redentor sale crucificado. Pero hermano, si usted es honesto, cualquier persona honesta, por más ateo, por más escéptico, por más agnóstico, por más incrédulo que sea, si es una persona honesta y lee esta escritura y compara con la historia de la humanidad, descubrirá que no hay ninguna persona a la que se le pueda aplicar si no es a Jesús de Nazaret. No hay nadie más. Ahora, pues ya si usted no quiere creer, está en todo su derecho. Hasta Dios le respeta su derecho de no creer e irse al infierno cómodamente. Pero que está claro como la luz del día, está claro. Y si usted sigue leyendo, dice: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. Ahora le acabo de mencionar a Gandhi en la India, a Luther King en Estados Unidos, a Abraham Lincoln. Todos estos fueron luchadores y hombres que hicieron cosas buenas por la humanidad.
Pero hermano, ¿usted de verdad cree que Gandhi, que Martin Luther King, que Abraham Lincoln nunca hicieron maldad? ¿Cree que nunca dijeron una mentira? ¿A cuál otro hombre en este planeta se le podría aplicar ese versículo? Si lo miramos imparcialmente, si lo miramos con honestidad. Con todo, a pesar de que era tan buena persona, dice el versículo 10, con todo Jehová quiso sujetarlo a padecimiento. Respire, porque ya vamos a terminar. Jehová quiso sujetarlo a padecimiento y dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Leámoslo otra vez, respiremos profundo, leámoslo con cuidado. Olvídese ahora, espante los soterres que están ahí comiendo de la semilla. ¿Sí? Pay attention, s'il vous plaît. Paremos, hermano, olvídese de todo lo que le he dicho, respire. Ahora leamos este versículo, porque aquí hay algo interesante. Nos acaban de decir que este Mesías nunca hizo maldad y que no se halló engaño en su boca, pero que a pesar de eso, Jehová quiso quebrantarlo. O sea, no fue Pilato, no fue el diablo, no fue Judas. No fueron los legionarios romanos que lo clavaron, no fue el legionario que le atravesó el costado con una lanza. Es que dice que el que quiso quebrantar a Jesús fue Dios el Padre. ¿Por qué, hermano? Porque Dios tenía un propósito desde la eternidad. Y ese propósito es que Jesús pusiera su vida en expiación por la nuestra. Jesús moría para que nosotros pudiéramos vivir. ¿Estamos viendo esto o no? Ahora, ¿por qué se extraña usted si de vez en cuando le tocan momentos difíciles a usted? ¿Por qué se extraña si de vez en cuando tenemos épocas de crisis y de problemas? Si, hermano, el Padre, que es todo amor, quiso quebrantar a Jesús, ¿por qué a nosotros no nos va a tocar bailar con la más fea de vez en cuando? Y con tal de que bailen con uno, ninguna es fea. Hay cosas en la vida mía que yo no entiendo, y debe haber algunas en la suya que usted no entiende. Y pues, si Dios es bueno y Dios es todopoderoso, Dios sabe que yo le amo y yo me convertí, yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios. ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Le ha pasado alguna vez a alguien? ¿O solo a mí? Y hay veces que uno, honestamente, cuando está ahí en el hoyo de la aflicción, uno hasta duda, seamos honestos. Uno dice: ¿será que estoy en pecado y oro y Dios no me escucha? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que está viendo por otro lado y está bendiciendo a los chinitos o a los negritos y se olvidó de mí? Y uno se examina y dice: caramba, yo no soy la mejor persona del mundo, pero tampoco soy tan re malo como para que me esté pasando una vaina de estas. Pero cuando usted lee este texto, entonces usted empieza a darse cuenta que en el propósito de Dios era necesario que Jesús fuera quebrantado. Y Jesús, que nunca hizo maldad y jamás se halló engaño en su boca, ahora nosotros, que de vez en cuando pegamos cada chana que hasta que queda miedo. ¿Por qué no vamos a pasar por momentos difíciles? Que no nos gustan, no somos masoquistas. A todos nos gusta vivir felices, con plata, con salud, sin problemas, queriendo a la gente y que la gente nos quiera a nosotros. Pero en el propósito de Dios a veces las cosas no son así. Ahora, oiga lo que va a ocurrir. Jehová lo va a someter al Mesías a padecimiento, a un padecimiento tan terrible que lo va a llevar hasta la muerte. ¿Sí o no? Dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado de muchos. O sea, cuando haya puesto su vida en expiación, ¿qué significa? Digámoslo en castellano. Cuando haya muerto por el pecado de muchos, ¿qué va a ocurrir? Pare. Verá linaje. ¿Qué es linaje? Descendencia. Vea usted qué interesante, porque aquí entramos ya al reino de lo sobrenatural. Yo no sé si ya habrán cambiado los programas, pero cuando yo iba a la escuela, hace poco, le enseñaban a uno en la clase de ciencias que los seres vivos, llámense plantas, peces, aves, mamíferos, los seres vivos compartimos algunas características, básicamente 4. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. No importa si es un helecho, si es una mata de plátano,
si es un rinoceronte, si es una tilapia o si es Yamil Jiménez. Los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Sí o no? Ese es el orden biológico. Ese es el orden natural. Pero ahora, notemos aquí que hay algo rarísimo en este versículo. Dice que este Mesías va a tener hijos, va a tener linaje, va a tener descendencia, va a tener herederos. Porque él es un ser vivo. El Mesías nació, sí, nació en el vientre de la Virgen María, nació del vientre de la Virgen María. Nació. Creció. Se reprodujo. No se casó, no tuvo hijos. Murió. Pero vea qué raro. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero el Mesías que está anunciando Isaías nace, crece, se muere y se reproduce. Verá el linaje después de muerto. Solo podrá engendrar hijos muriendo. Vea qué cosa tan extraña. Eso no ha ocurrido nunca en la humanidad. ¿De qué está hablando el profeta aquí? Dice que los judíos vieron a Jesús y no lo quisieron, volvieron el rostro, lo menospreciaron porque se veía feo. No era lo que esperaba. Pero Juan capítulo 1, versículo 11 dice lo mismo. Dice que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. El versículo que sigue, el 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo nos hacemos hijos de Dios? Es cuando recibimos al Mesías, a Jesús, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Vea qué cosa más espectacular, hermano. Entonces el Mesías, al revés de todos los demás seres vivos, el Mesías nace, crece, se muere, y con su muerte es que empieza a reproducirse, empieza a engendrar hijos e hijas para Dios, para el reino, para la eternidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi pregunta: ¿cómo podía Isaías saber esto? Y si volvemos un momentito al versículo 8, por favor, ya para ir cerrando esto, vea lo mismo. Dice que el Mesías iba a ser quitado por cárcel y por juicio. E Isaías hace una pregunta: iba a ser quitado, ese iba a ser muerto, a través de la cárcel y el juicio le iba a morir. Pero dice que después de que sea muerto, dice su generación, ¿quién la contará? O sea que después de muerto iba a tener una generación, descendientes, linaje, herederos, herederas, hijos e hijas. Y esos son incontables. ¿Por qué son incontables los hijos del Mesías? Paro aquí. Supongamos que en este momento usted y yo tenemos todo el poder del mundo y podemos juntar en una sola llanura, en una explanada, todos los hombres y mujeres que en este momento están en algún templo católico, evangélico, lo que sea, pero un templo cristiano, adorando a Jesús. Son millones, los juntamos a todos en el mismo lugar, en el mismo momento. Isaías dice que no se pueden contar, pero podemos derrotar a Isaías, ¿por qué no? Nos va a tomar mucho rato porque son millones, pero los podemos contar, ¿sí o no? Nada más de sacar rato, 1, 2. Pero resulta que usted está contando a todos los que están en los templos adorando a Dios. Pero usted no sabe de esos que están ahí cuántos son verdaderamente hijos e hijas de Dios. No tiene forma de saberlo porque solo Dios conoce a los que son suyos. Entonces no hay forma de contarlos, hermano. La generación del Mesías es incontable. Solo el Padre sabe quién le pertenece a Él, porque el Señor conoce a los suyos. Y por eso manda que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. No sé qué le parece a usted, pero a mí esto me vuela el cerebro, hermano. Y esto es una profecía mesiánica. Y hay docenas y docenas en la Biblia. Y aparte de las mesiánicas hay centenares de otro tipo. Entonces, si usted me dice a mí que un pescador casi analfabeto como Pedro, o un hombre que trabajaba con bueyes, un boyero como Amós, podían adivinar el futuro con siglos de anticipación y escribir estas cosas, pues yo me quito el sombrero porque soy una persona de mucha fe. En realidad no hay ninguna explicación excepto la que dice el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, y con ese versículo terminamos. Segunda carta del apóstol Pedro. Me avisan cuando lo encuentran, por favor, el capítulo 1.
Pedro fue uno de los amigos íntimos de Jesús, lo vio en el monte de la transfiguración, vio al Mesías llenarse de la gloria del cielo. Y en el versículo 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ese nosotros son Pedro, Juan y Jacobo, que oyeron la voz del Padre en el Monte de la Transfiguración. Entonces Pedro está contando su testimonio, como las viejitas aquellas en las iglesias antes. Entendiendo primero esto, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura. Oiga lo que está diciendo Pedro, porque esto se las trae. Pedro dice: yo comí con Jesús, caminé con Él, lo toqué, dormíamos juntos, predicábamos juntos, vi milagros, sanó a mi suegra. Lo vi resucitar muertos. Comí del pan milagroso que Él multiplicó. Oí la voz del Padre en el monte de la transfiguración diciendo: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Ese es mi testimonio. Pero, dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. O sea que las profecías que están en la Biblia alimentan más nuestra fe que lo que el mismo Pedro pudo ver con sus propios ojos. Hoy tenemos las iglesias llenas de loquitos y loquitas que andan profetizando y contando sueños y visiones y revelaciones, y Dios me dijo y Dios me mostró, y eso vuelve loca a la gente, hermano. ¿Cuántas vidas han sido destruidas por falsas profecías, por falsos sueños, por falsas visiones? ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuántos matrimonios mal hechos? Porque la gente prefiere oír a cualquier atarantado, hermano, que sacar el rato y estudiar lo que dice la palabra eterna de Dios. Oiga lo que dice Pedro, no era cualquier loquito, era Pedro el apóstol. Si yo caminé con Jesús, yo fui su amigo, yo fui al monte con Él y oí al Padre diciendo que Él es Hijo, pero no me crean a mí, créanle la palabra profética más segura. Y termina diciendo: a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Sí? Porque es como una antorcha que va a resplandecer hasta que el lucero del día amanezca en vuestros corazones. Todo mi propósito esta mañana es desafiarlos y desafiarlas, es retarlos, animarlos. Estamos en la iglesia y estamos en Cristo y creemos que Él es la palabra de Dios, no por cultura, no porque nacimos aquí en América Latina, no porque así nos enseñó nuestra abuelita y así creía papá. Estamos aquí porque hemos leído la palabra, hemos visto las profecías, hemos estudiado las profecías mesiánicas. Y no hay ninguna duda, hermano, que Cristo es el Salvador del mundo, anunciado desde Génesis capítulo 3 por todos los profetas de Dios. Y que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ese Mesías se manifestó en el vientre de María, murió por nuestros pecados, puso su vida en expiación por el linaje de muchos. Y hoy, ¿me dejan volver a Isaías 53? Es que no tengo ganas de terminar. ¿Qué pasó con Jesús ahora que está en el cielo? Sería interesante averiguar. Versículo 10 de Isaías 53. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el linaje, por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y vea lo que sigue. ¿Qué sigue? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Pero vea lo que dice este versículo. Dice que Jesús, después de haber puesto su vida, verá el linaje y vería el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y quedará cómo? Dicen, a mí no me consta, pero dicen que dar a luz es un proceso incómodo y doloroso. Yo tengo mis reservas. Siempre he creído que eso es un cuento que inventaron las mujeres. Porque si fuera tan difícil como dicen, quedarían embarazadas una vez y después ni con perros de cacería las agarra uno. Pero, ay hermano, fue terrible el parto, pum, 4, 5, 6, bájemela, 7. Okay.
Pero Jesús dijo algo. No, y yo creo no por lo que dicen las señoras, creo por lo que dijo Jesús. Dice que cuando la mujer está de parto, dijo Jesús, tiene dolores y se aflige. Cuando está haciendo el chiquito es mi amor, yo te quiero, te amo. Cuando lo están pariendo, ¿en qué hora le dice caso sinvergüenza, Dios mío? ¿Por qué será que los hombres no paren y le toca a uno? A mí no me vuelve a ganar. Bueno, pero Jesús dice, tienen dolores, tienen aflicción. Pero luego pasa el parto, nace el bebé y se lo traen a la mamá. Y la mamá se queda viendo aquella cosa llena de espinillas y sin pelo y sin dientes. Y le parece que es el bebé más maravilloso del mundo. Dice Jesús que se le olvidan los dolores del parto por el gozo de haber traído una vida nueva a este planeta. ¿Sí o no? Pues oiga lo que dice Isaías. Dice que el siervo, después de que haya puesto su vida, verá linaje y verá el fruto de la aflicción de su alma. En el parto lo que se aflige es el cuerpo de la mujer para traer una vida al mundo. En la cruz se afligió el cuerpo, el alma y el espíritu de Jesús, no para traer una vida, sino para traer millones de hombres y mujeres. Y tal vez usted no me ve a mí muy bonito espiritualmente, y tal vez yo no lo veo a usted como el hombre o la mujer más consagrado del mundo, porque conocemos las mañas que tenemos todos. Y usted tal vez yo no le caigo muy bien, y usted quizás no me cae muy bien a mí, hermano, porque ni yo lo parí a usted, ni usted me parió a mí. Cuando los niños nacen, y he dicho esto infinidad de veces, no son bonitos, los bebés no son lindos, se enojen las hermanas o no se enojen, no son lindos, son horribles. Entonces nace lleno de un montón de carambadas, nace lleno de pintillas de grasa por todo lado, nace sin dientes, hermano, es una máquina nada más de orinar y ensuciar pañales. Diga, o sea, pero nunca se atreva a decirle eso a una mujer que acaba de dar a luz un niño, hermano, porque lo mata a usted. Porque cada mamá, su niño es el más bonito. Mi mamá murió el 2 de julio de este año, y más o menos como en marzo, no sé, uno pasaba a verla con cierta frecuencia, y más o menos como en marzo, una hermana mía sacó una foto mía, cuando estaba pequeñito. Ya se la enseñó a mi mamá y a mí. Y le digo, mi mamá, Dios ha sido bueno, qué cosa más re fea era yo chiquitico. Y se atacó a llorar. Hijo, usted nunca ha sido feo. Nunca. Y las enfermeras decían que qué chiquito más lindo, que platica can. No discuta con su mamá. Cada mamá cree que su hijo es la cosa más maravillosa que hay en el mundo. Y tiene razón, porque a ella le costó. Yo puedo llegar y ver al chiquito y decir, uy, qué orejotas de ese Willa. Puedo llegar y decir, uy, no se parece nada al papá. Puedo llegar a decir un montón de cosas. Pero yo, porque a mí no me costó nada, la que lo parió, valora a ese niño o valora a esa niña, porque ella sabe cuánto le costó. Yo puedo decir de usted lo que sea, la gente puede decir de nosotros lo que sea, porque no les costamos nada a ellos. Pero el que nos parió en la cruz del Calvario, hermano, nos ve y está satisfecho con el fruto de la aflicción de su alma. Y nosotros somos el fruto de esa aflicción. Le gustemos a otra gente o no le gustemos, le gustamos al Señor, y eso es lo que importa. Que Dios les bendiga. Vamos a poner de pie, le vamos a dar gracias a Dios esta mañana.